Los ganguleros gozan de un gran prestigio al cual son orgullosos de tener una buena enganga, de mantener en su enganga una matari verdadera junto a sus fundamentos de enganga. Es importante conocer todas estas formas primitivas que llevan al gangulero a tener un verdadero trabajo. Si bien las consecuencias que han traído no conocer esta religión lo han llevado muchas veces, como decimos, al abismo. Podemos ver una piedra de carbón huya, que es importante también tenerla en la enganga. Carbón, piedra. Eso también fortalece la enganga y es parte de todas estas piezas o matares o piedras o garabatos que van en la enganga. Las formas primitivas, las diferentes patipembas o signos juegan una parte importante en los trabajos que realiza el gangulero. Si bien podemos ver un dilongo o un plato con la enquele de zarabanda, al cual representa esa firma que está en el plato, el propio zarabanda, al cual también representa a Cubayende, las muletas que tienen a los lados. Una cruz con dos muecas representa que no puede haber espíritus de ensamble, más una cruz de ensamble al cual representa que existen estos espíritus. Si bien podemos ver la Matari de Sasi Sasi, Siete Rayos, Santa Bárbara, prendido una empemba arriba. Podemos ver la forma con que trabaja el gangulero, que nos da el entendimiento que estamos alante de un trabajo de entambatilanga del tiempo Congo. Si nosotros hacemos patipembas o signos, simplemente prendemos pólvora, nosotros estamos despertando a los espíritus. Cuando nosotros utilizamos en los signos o patipembas o en el trabajo carabelas, estamos enviando inquisis de enganga. De acuerdo al trabajo que se está haciendo, puede ser el espíritu bueno o malo. De acuerdo a los signos que hemos pintado, refiriéndonos, si pintamos un embele, ponemos un embele encima de la patipemba que pintamos, representando al embele o al machete. Esto nos va a dar la oportunidad de que estos espíritus vayan enviados o arreados, materializados, o sea, más fuertes en contra de la persona que nosotros le hagamos el trabajo. Puede ser un trabajo bueno o puede ser un trabajo malo. En este caso vamos a arrear un trabajo malo para nuestros enemigos, que es parte ritual al cual tenemos un coral rojo que juega parte importante en la enganga. Tenemos una tijera que también es parte importante en el trabajo que estamos haciendo, y utilizamos la embamba mocondó, la pieza construida con caña de bambú para arrear, donde amarramos con cangre y mazango cada persona que le hemos arreado el trabajo o le hemos arreado con fula. Los arreos pueden ser con entumbo, alcohol, pueden ser con sopletes o pueden ser simplemente con fula, pero siempre tiene que existir que pintemos una deidad o un espíritu. Las deidades se pintan diferentes a los espíritus, por eso tenemos que diferenciar
todas las patipembas o signos que yo le he podido enseñar a ustedes. Estas representaciones, al cual podemos ver también una flecha de Guatarián, Bauchosi, San Norberto, el cazador que siempre da en el blanco, es para que esta persona a la vez tenga problemas con la justicia. Cuando utilizamos yuntas o clavos de línea y estamos haciendo un trabajo de malas artes, es para que juegue un papel importante Sarabanda. Y utilizando también el machete y una matari de 7 rayos, estamos jugando un papel importante con Isasi 7 rayos, Santa Bárbara Bendita, como es conocido. Los fundamentos de Indokin, que ha sido traído desde Cuba, hoy nos va a representar en esta forma primitiva, jugando un papel centella o centella Indokin, donde esta pieza fue dada en un sueño cuando yo tenía 20 años en el cementerio judío de Guanabacoa. Cuando hacemos este tipo de trabajo con encangre y mazango, con hojas de maíz, en una cazuela, estamos hablando de los espíritus enquisis de Nganga, que le llaman enquisis voladores. Estos espíritus van a estar alrededor de la persona, brincando por encima de la persona, y cada vez que brinquen por encima de la persona, le están dejando malas acciones, muchas veces dando con garabatos, muchas veces dando con la misma embamba mocondó, arreándole en la cabeza, y muchas veces con el embele dándole a esa persona en el cuerpo, sobre todo cuando duerme. Si bien tienen que estar estos espíritus encaramados en el candango, cazuela de barro, para que así estos espíritus sean inquisis malongos voladores, como le llaman los africanos de Tambatilanga del tiempo de la colonia o tiempo Congo. Esto no es dado por ninguna persona y explicado a ustedes para conocimiento de todos. Es cierto que esto juega un papel importante en los trabajos del palero, llevando así a estos espíritus a estar por encima de la persona y esconderse constantemente. Cada vez que brinque, dan con el embele o el garabato por la cabeza a la persona y trayéndole graves consecuencias, dolores de cabeza. Y como se han utilizado todas estas piezas, juegan un papel importante uniendo totalmente todas esas fuerzas en una para ser arreada. Cuando ustedes ven todo este tipo de firmas religiosas y presentaciones de fundamentos, esto no es todo lo del palo mayombe. Existen infinidades de trabajos que quizás yo tenga tiempo para enseñarles a ustedes algunos, o quizás no tenga ese tiempo para enseñarles nada más de lo que les he enseñado hasta ahora. Claro que trataré por todos los medios de que ustedes puedan adquirir más conocimiento, ya que esta religión a través del tiempo ha perdido casi una tercera parte de sus fuerzas y poder, porque las personas desconocen totalmente piezas que llevan en ganga, piedras o mataris que están consagrados a esta religión, y sin embargo ellos no la tienen. Cuando usted tiene una enganga de Sarabanda, usted tiene que tener una matari de Sarabanda. Si usted no conoce la matari de Sarabanda, tiene que buscar a la persona que la conozca para que le indique realmente esa matari para su enganga, ya que eso es el corazón de ella. Si usted tiene un candango o cazuela de barro de 7 rayos y sasi, tiene que tener una matari de 7 rayos y sasi verdadera. No puede que esta se parece a la de 7 rayos y se la vamos a poner. Aquí te construye una enganga con la piedra que tú le traigas. Si es una piedra de
de ahí de al lado que se la encontraron, la recogen y dicen que sí, que esa piedra sirve. No es así. Esto también es una matari de Cubayende, San Lázaro, al cual también vamos a llamar para que vaya a buscar a la persona con la carretilla. Como dice Alcahueto Carretón. San Lázaro entrega a los espíritus a Centella. Por eso juega un papel importante Cubayende, San Lázaro o Tatapanzua, como es conocido, la propia Centella o Centella Endoque o Endoque, jugando una parte también fundamental. El coral rojo, que es muy difícil de conseguir y es bastante caro. Cuando ustedes le venden un pedacito de coral, le van a cobrar bastante caro. Por eso, si usted puede conseguirlo de otra manera, de otra forma, pues búsquelo, porque su enganga lo necesita. Eso viene siendo la sangre de la enganga. A pesar de que las engangas de 7 rayos son muy fuertes, tienen que tener su matari verdadera, porque eso le da el poder y le transmite a la persona aquellos conocimientos que tienen los propios espíritus para que ellos puedan adivinar o decir o que se presenten en su mente trabajo para que los puedan mandar a otras personas. Yo particularmente sé que muchas personas están agradecidos de estos programas. Yo a esas personas les mando un salam aleikum de Cunanchila de corazón. Sé que aprender se le va a hacer muy difícil a ustedes en el tiempo que sean religiosos. En la vida como religioso, esto va a ser un tabú muchísimo tiempo para ustedes. Y quizás ustedes aprendan hasta aquí, hasta donde yo puedo explicarles, porque hay cosas que yo no les puedo enseñar tampoco. Yo tengo mis limitaciones como la tienen cualquier palero. Yo expreso cualquier trabajo porque yo siempre que he hecho un trabajo he invitado a las personas, a la persona que le voy a hacer el trabajo, vienen con 2 o 3 acompañantes con los que quieran venir para que vean qué es lo que estoy haciendo y cómo se trabaja esta religión y de modo que yo lo hago sin estar diciendo venga que yo le voy a hacer el arreo, voy a aprender un poquito de fulita, vamos a caminar derechito y ya eso viene muerto ahí, aparece y se va derechito para donde él dice. No, no es así. Todo trabajo que se haga necesita el nombre de la persona, necesita piezas religiosas porque usted está fortificando al espíritu y muchos de estos trabajos son dados de comer antes de arrearse o después que se arrean, muchos paleros lo mandan. Otros ofrecen el trabajo o el animal o el gallo, el ensusu, el meme cuando termina el espíritu de hacer el trabajo. Otros lo fortifican, primero le dan de comer, lo ponen fuerte y después los arrean. De esta manera llega la persona con el poder que realmente se necesita. No esté creyendo en cosas falsas, crean la verdad que le estoy enseñando, porque esto le va a servir a usted como gangulero en la vida que usted tenga como religioso. Usted apunte todo esto, trate de un modo o de otro tener las piezas religiosas que necesita y así sus caminos van a estar abiertos. Usted va a poder trabajar delante de cualquier tataíta, delante del que sepa más, porque usted está exponiendo un trabajo verdadero que ha sido guardado por cientos de años y que usted ha tenido la dicha, que no tuve yo, de poderlos aprender antes de todo. Para hacer todo este tipo de trabajo tiene que ser palero. Si usted no es palero, usted no hace nada, no le van a hacer caso. Usted tiene que ser tata o padre en ganga para poder trabajar esta religión. Un salam aleikum
para todos los tata, tataíta, ya y en aquello que se envían pum.